vídeo vamos a ver ahora lo que hace relación a los informes y los dictámenes en un procedimiento administrativo. Muchas veces nos aparece la palabra informe mientras que en otras la palabra aparece dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma, dictamen del Consejo de Estado, casos de responsabilidad patrimonial, mientras que la mayoría de las veces cuando vemos ahí los informes, bueno, pues entonces que si preceptivos, facultativos, vinculantes o no vinculantes, trataré de hacer una pequeña distinción, aunque al fin y al cabo no nos va a conducir tampoco a gran cosa. Bueno, pues decimos que en una céntrica calle de la ciudad de Guadalajara hay un solar sin edificar, propiedad de don Paco Peco Chico Rico, que se encuentra repleto de residuos, basuras y escombros. El ayuntamiento inicia de oficio un procedimiento administrativo, ya que considera que como administración pública debe velar por las condiciones higiénicas y de salubridad del municipio. El instructor del procedimiento solicita un informe que fue emitido en 15 días desde que fue peticionado, pero el órgano de la administración competente para resolver el procedimiento decide no tener en cuenta el informe. Vamos a ver aquí diversas cosas en relación con esto. ¿Qué son los informes en un procedimiento administrativo? Son las opiniones sobre una materia concreta relacionada lógicamente con el procedimiento que son emitidas por alguien al que se le reconoce una cierta competencia o capacidad en ese sentido. ¿De acuerdo? Lógicamente la finalidad de un informe es de servir de ayuda al órgano que tiene que decidir, que tiene que dictar resolución. ¿Para qué? Para saber mejor lo que puede hacer con arreglo a lo que le informe a alguien que es técnico o que sabe de esa materia. Nos preguntamos cuándo se debe emitir un informe. Bueno, pues, perdón, ¿cuándo se debe emitir? No, ¿cuándo se debe solicitar? Y tenemos que tener en cuenta dos cosas. Dice que al efecto de la resolución del procedimiento se solicitarán, en primer lugar, aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, uno, y los que se juzguen convenientes para resolver o necesarios. Luego, en dos casos, cuando preceptivamente la ley diga que haya que solicitarlo, ¿qué pasa? ¿Más de igual o superior a 50.000 euros la responsabilidad patrimonial lo que solicita? Dictamen en ese caso del Consejo de Estado. En Castilla-La Mancha, con respecto a los 15.001 euros en responsabilidad patrimonial, pero además aquellos que estén preceptivamente fijados con la ley, como puede ser, por ejemplo, cuando hacemos relación para la revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho, pues sabemos que es necesario el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de la comunidad autónoma, preceptivamente. Pero además de esos que son preceptivos acudir, porque nos lo dice la ley, también se pueden solicitar los que se juzguen necesarios para resolver del modo más adecuado, ¿no? Lo único que nos dice es que pues, se debe citar el precepto que los exija o fundamentando en su caso la conveniencia de reclamarlos. Si en un caso, pues haremos tal como dispone el artículo 84 de la ley, pero bueno, pues ya está. En el otro no me lo dice ninguna ley, pero oye, considero que quien tiene que resolver debe contar con suficientes elementos de juicio que vendrán determinados posiblemente por ese informe que se emita. ¿Cómo deben emitirse los informes y como regla general en qué plazo? Ya dice el artículo 79 que los informes serán emitidos a través de medios electrónicos, estamos en ese ámbito, y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26, en el plazo de 10 días. En el plazo de 10 días. Salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Esa referencia que se hace al artículo 26 nos dice que para ser considerado válido los documentos electrónicos administrativos deben contener una serie de circunstancias. Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según su formato determinado, susceptible de identificación y tratamiento diferencial. Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos, incorporar los metadatos mínimos exigidos e incorporar las firmas electrónicas.
Bien, eso es lo que nos hace referencia el artículo 26. Cómo nos dice que serán emitidos en esas condiciones. Preguntamos ahora cómo se clasifican los informes según la obligatoriedad de su emisión. Pues, según tengan que ser emitidos o no, los informes pueden ser preceptivos o facultativos. ¿Eh? El artículo 80 hace esa distinción al señalar que se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales, por oposición a aquellos que se juzguen necesarios para resolver. Salvo previsión expresa, como he citado algún caso anteriormente, los informes serán facultativos. La ausencia de un informe preceptivo supone un vicio de nulidad que no se subsana con la posterior emisión del informe. ¿Cómo se clasifican los informes según su eficacia jurídica en relación con la resolución del procedimiento? Bueno, pues entonces los informes pueden tener o no, para el órgano que resuelve el procedimiento, carácter vinculante, pero salvo previsión expresa, los informes no son vinculantes. El hecho de que un informe no sea vinculante no supone que el órgano decisor tenga total libertad para resolver, puesto que conforme a lo establecido en el artículo 35 es necesario motivar, entre otros, los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos, entendiendo, si entendemos en este caso, como órgano consultivo, ¿de acuerdo? Si como instructor de un procedimiento solicito a otro órgano la emisión de un informe, ¿qué tengo que reflejar en la petición? Hombre, tendré que darle algunas cosas, tendré que decirle por qué lo pido, en qué precepto legal o por qué lo necesito. Si es preceptivo, ¿en qué precepto legal me amparo para solicitarlo? Y si no es preceptivo, ¿por qué considero yo que le pido ese informe o para qué? Bueno, pues en la petición del informe dice el órgano solicitante tiene que decidir la norma legal en que se sustenta la petición, o los motivos por lo que es conveniente reclamarlos en los facultativos. Lógicamente, habrá que concretar el extremo o extremos acerca de los que se solicita, conforme dice el artículo 79.2. Más que nada, el objetivo de esta regulación, como ponga ahí, es que únicamente se solicite por eficacia y eficiencia los informes preceptivamente establecidos y los que sean imprescindibles para resolver un procedimiento. ¿Qué efectos se pueden derivar de la no emisión en plazo de un informe? Bueno, la no emisión de un informe puede suponer determinados efectos, aunque esto es un poco más de doctrina jurídica. La no emisión puede ser determinados efectos para el procedimiento, para la resolución que se adopte y los obligados a realizarlo. La omisión de informes preceptivos cuyo contenido es determinante para la resolución es un vicio del procedimiento que determinará su anulabilidad. La omisión de informes preceptivos cuyo contenido no es determinante, esto no lo dice la ley así, informes preceptivos cuyo contenido no es determinante para la resolución no impide la continuación del procedimiento, ya que en estos casos puede primar el dictar la resolución en el plazo establecido. Bueno, estos son elucubraciones mentales que hacen los doctrinarios que estudian estas materias, porque realmente la ley no actúa en ese sentido, es lo que digan o la doctrina que han ido sentando los tribunales. Y por último, la omisión de informes en el plazo establecido puede suponer la omisión, la responsabilidad del obligado a realizarlo y evacuar el informe. Bien, vamos a ver, el único supuesto en que la no evacuación del informe supone la suspensión de la tramitación del procedimiento es cuando se trate de un informe de carácter preceptivo. Lo veremos ahora seguidamente. En el resto de los casos, las actuaciones pueden seguir y los informes que fueran emitidos fuera de plazo no tendrán por qué ser tenidos en cuenta a la adopción de la resolución. Yo ahí discrepo un poco con la interpretación que se hace, pero claro, ¿quién soy yo para decir estas cosas? Más que nada por la ubicación donde está. El hecho de atribuir a todos los que se hagan fuera de plazo esa posibilidad de no ser tenidos en cuenta, yo creo que es extralimitarse en la interpretación de la ley, pero bueno, eso es lo que dice la doctrina y son los que entienden los tribunales. Nos pregunta, lo hemos comentado ahora, si puede dar lugar la solicitud de un informe a la suspensión del plazo para resolver y notificar un procedimiento.
Y es importante, bueno, es importante como muchas de estas cosas, ¿no? Y nos dice la ley, el artículo 80, que de no emitirse el informe en el plazo señalado, regla general 10 días y por medios electrónicos, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán seguir las actuaciones. Regla general, se podrán seguir las actuaciones. ¿Cuándo no se podrán seguir las actuaciones? Cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento, para resolver y notificar en los términos previstos en el artículo 22, 1D creo que es, ¿no? Que dice, la suspensión del plazo máximo para resolver, el transcurso del plazo máximo para resolver un procedimiento, tal, cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Pero este plazo de suspensión, incluso cuando se trate de informes preceptivos, no podrá exceder en ningún caso de 3 meses. En caso de que se exceda, de no recibirse el informe en ese plazo, proseguirá el procedimiento. Posibilidad de suspensión cuando sean informes preceptivos. ¿Qué pasa? Posibilidad, desde que se solicita hasta que se reciba. Pero si en el plazo de 3 meses, pues ya no valdrá, aunque se haya suspendido, habrá que reanudar esa tramitación. ¿Exige la ley a algún caso motivar el por qué no se sigue el criterio reflejado en el informe a la hora de dictar resolución del procedimiento? Bueno, de una manera genérica, hemos dicho anteriormente que existe, podríamos decir, una cierta obligatoriedad. ¿Por qué? Porque el artículo 35, cuando se refiere a la motivación, me dice que serán motivados con sucinta referencia de hechos y de fundamentos de derecho. Sucinta, no hace falta mucho rollo. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes, que no sería este caso, o los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos. Entonces, en ese caso será necesaria esa motivación como tal. Bueno, ahí os dije que cuando se trata de un informe, como el mismo término señala, comprende un relato y una exposición de los hechos sin contener elementos de juicio o un parecer concreto sobre el supuesto objeto de la consulta, sería básicamente un informe, mientras que si hablamos de dictamen, se trata de un acto jurídico de la Administración emitido, lógicamente, por órganos competentes, que contiene opiniones e informes o recomendaciones preparatorios para la resolución final del expediente administrativo. Bueno, son cuestiones que son un poco doctrinales como tal a la hora de establecer unos criterios para diferenciar entre informe y dictamen. Lógicamente esto no tiene ninguna importancia. Bueno, tiene importancia a la hora bueno, ¿por qué en un sitio me piden informe, en otro me piden dictamen? Bueno, pues entonces simplemente que sea como aclaratorio de alguna cuestión que nos pueda surgir, y lo que tenéis que saber es que sea informe o que sea dictamen, porque es lo que dice la ley. El artículo 79 pues habla de los informes como tal. Resulta que después, como os comenté anteriormente, hay casos en que se exige el dictamen. Pues el artículo 106 para la revisión de los actos nulos de pleno derecho o de las disposiciones también nulas de pleno derecho, la revisión de oficio, o como puede ser, como comenté también, creo que es el artículo 84, cuando se refiere que en los casos de que la reclamación sea igual o superior a 50.000 euros, en caso de responsabilidad patrimonial, será necesario solicitar el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de la comunidad autónoma. Aunque bueno, en este caso ya hay una legislación específica respecto a los casos de responsabilidad patrimonial cuando hay que solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Salud.